¿Quién dice que a los hijos del Señor no nos pasan cosas fuertes, cosas malas? No hay un solo personaje bíblico que no atravesase un desierto, que no atravesase momentos difíciles, y yo creo que son en esos momentos cuando demostramos verdaderamente de qué estamos hechos. Cuando todo está bien, es muy fácil decir que somos creyentes, es muy fácil hablar del perdón hasta que te toca perdonar. Es muy fácil, yo a veces llevo unos 15 años predicando la palabra y creo que he cambiado bastante en cuanto a la manera de predicar, sobre todo el perdón, porque antes era muy frío en este sentido, muy condenatorio quizás. No, es que la Biblia dice que tienes que perdonar y perdona porque si no perdonas no eres perdonado, y todo este tipo de cosas que sabemos hasta que a mí me ha tocado enfrentar una circunstancia de perdón y veo que no es fácil. Yo lo reconozco, yo hay cosas que por eso entiendo que el Señor es el que nos tiene que ayudar a perdonar, porque yo sin el Señor ni quiero ni puedo perdonar. Es el Señor el que nos da la fortaleza. Hay cosas que humanamente no es que no podamos, sino es que no queremos. Mi carne no quiere perdonar al que me ha hecho daño. Mi carne se niega a perdonar, mi razonamiento humano se niega a perdonar todo el daño que me han hecho. Pero ahí está el Espíritu Santo, el que nos guía hacia toda verdad y el que nos ayuda, que no es fácil, que no es fácil. Y en una situación así, me imagino que tiene que ser mucho más difícil, pero gloria a Dios, como dice la hermana, al final todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Tremendo, de verdad que es tremendo. Una cosa es decirlo, otra cosa es enfrentarlo, que Dios te dé sabiduría, que te ayude, que te siga dando esa fortaleza especial, porque estás animando muchas vidas y muchos corazones. Y ese testimonio va a tocar muchos corazones a lo largo del mundo entero. ¿Les parece si compartimos la palabra del Señor? Esta mañana estuvimos hablando acerca de un milagro que Dios hizo a través de uno de los apóstoles. ¿Qué apóstol era? De Pedro. ¿Y qué milagro hizo Dios a través de Pedro? ¿Recuerdan? Sanó a un paralítico que se llamaba Eneas. Muy bien. Vimos varias cosas. Vimos cómo Pedro podría haber vuelto de este viaje misionero que había hecho para ver cómo estaban todos los hermanos de Samaria, porque a través de Felipe había venido un avivamiento. Recuerdan que estuvimos hablando de eso. Y en vez de regresar directamente hacia Jerusalén, decide ir a visitar a todos, aclara la Biblia, a todos los hermanos en una ciudad, por ejemplo, llamada Lida. Aprendíamos que Pedro no hace acepción de personas, no tenía su círculo dentro de la iglesia, sino que él visitaba a todos, entre ellos a un tal Eneas. La Biblia denomina a los creyentes santos, dice que fueron a visitar a todos los santos que estaban en Lida, y esa condición de santos no es por nosotros, sino por la acción que Dios hace en nosotros. Pedro visitó a Eneas y lo sanó diciendo o haciendo énfasis en que Jesucristo te sana. No soy yo, no es mi poder, no es mi presencia, es Jesucristo quien te sana, Eneas. No solamente declaró sanidad sobre este hombre, sino que le dio una orden. ¿Recuerdan cuál fue la orden? ¿Alguno se acuerda? Levántate y haz tu cama. ¿Por qué le dio esta orden? Bueno, ya hemos visto que todo milagro va acompañado siempre de un acto de obediencia, porque la obediencia es la clave a la bendición. Y bueno, mientras Pedro sigue ahí en Lida, porque vemos que la obediencia de este hombre trajo un gran avivamiento, no solamente a Lida, sino a una ciudad vecina llamada Sarón. La Biblia dice que todos creyeron en el Señor Jesucristo, así que me imagino los cultos maravillosos que tenían que tener en esa ciudad, que se juntaban cientos, miles de personas seguramente a adorar al Señor. Pedro junto con los demás discípulos estaban seguramente discipulando a todas esas personas, pero mientras Lida y Sarón estaban de fiesta, a 16 kilómetros hay otra ciudad que empieza un luto, que empieza una tristeza. Así que acompáñame por favor a Hechos capítulo 9, versículo 36. Hechos capítulo 9, versículo 36. Estamos justo después del pasaje de la sanación, de la curación, como dice aquí de Eneas. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope, ¿se recuerdan esta ciudad, Jope? ¿De quién? ¿Quién descendió a Jope para tomar un barco e irse? ¿Recuerdan? Jonás. Tienen buena memoria, ¿eh? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope,
los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, en esta noche, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo, y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Les voy a pedir un favor antes de comenzar. Vamos a apagar los móviles, por favor. Yo me distraigo muy fácilmente. Si son un mensaje, una llamada, me van a sacar de la concentración. Vamos a guardar silencio. Voy a intentar ser rápido, ser conciso, pero me gustaría que no me desconcentren, por favor. Yo necesito mucha concentración y creo que tu corazón también se lo merece, tu alma, tu espíritu se merece que prestes atención a esta porción de la palabra de Dios. Mientras una parte de la iglesia estaba experimentando algo precioso, un avivamiento, había 2 ciudades enteras que se habían convertido al Señor. Había a 16 kilómetros nada más una ciudad que estaba enfrentando un duelo porque una de las miembros de la iglesia había fallecido. Ya hemos visto que en otras ocasiones, cuando unos disfrutan, quizá otros empiezan a sufrir. El gozo de unos quizás es el sufrimiento de otros y viceversa. Pónganme un ejemplo bíblico. ¿Alguno sabría decirme algún ejemplo bíblico? ¿Recuerdan, por ejemplo, aquella mujer que la Biblia dice que tenía un flujo de sangre, una hemorragia interna, ¿verdad? Que estaba brotando sangre de su cuerpo, de sus partes, ¿verdad? Íntima. Llevaba 12 años, dice la Biblia, con una hemorragia interna. Y ella cuando empezó ese sufrimiento, hacía 12 años, la Biblia intercala esa historia con otra juntamente, que es la historia de Jairo. ¿Conocen a Jairo? Que dice que su hija con 12 añitos muere también. Así que encontramos que esta mujer, cuando empieza con esta enfermedad, hay otra familia que está de alegría, está de gozo, porque le acaba de nacer una niña. Pero sin embargo, vemos que cuando esta mujer a los 12 años recibe su sanidad, justo en ese momento empieza el sufrimiento de esa misma familia porque ha muerto su hija. Sabemos que al final hay una parte de la iglesia que muchas veces está alegre, pero en ese mismo momento también hay otra parte de la iglesia que está sufriendo. ¿Cómo debe responder la iglesia en estos momentos? ¿Cómo debemos responder? La parte de la iglesia que está bien, que está en Lida y en Sarón, que está viviendo las partes alegres, los momentos felices, debemos ayudar a aquellos que están en Jope, aquellos que están sufriendo, aquellos que lo están pasando mal. ¿O no dice la Biblia en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 26, que de manera que si algún miembro padece, ¿qué dice? Todos nos olvidamos de él y tiene que buscar la presencia del Señor en soledad y entendérselas con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si algún miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La iglesia de Jope pidió ayuda a la iglesia de Lida. Los cristianos de la ciudad de Jope pidieron ayuda a Lida y a Pedro para que los fuera a ayudar. Fueron los discípulos de la iglesia de Jope quienes dieron avisos a Pedro. Esto nos enseña que no solamente la iglesia que está en un buen momento, los creyentes que están en un buen momento deben ayudar a los que están en un mal momento, sino que también nos enseña que aquellos que están atravesando momentos difíciles tienen que saber pedir ayuda. Muchas veces el orgullo nos impide decir lo estoy pasando mal. Muchas veces el estar, sobre todo los hombres, no sé tanto las mujeres quizás son un poco más abiertas, sobre todo entre ellas para contarse sus penas, sus cosas, sus historias, pero los hombres, ¿verdad, Domingo? Somos como más reservados, no nos gusta decir que lo estamos pasando mal.
Es como que nuestro ego es afectado, como que nuestro orgullo, como que nosotros que somos los machos alfa, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir yo que estoy mal? Bueno, aquí la Biblia dice que cuando una parte de la iglesia estaba mal, corrieron en busca de ayuda. Llamen a Pedro, por favor, que venga y esté con nosotros porque estamos pasándolo mal. Nosotros tenemos que aprender a pedir ayuda también. Hay gente que se pasa pidiendo ayuda, está siempre pidiendo ayuda y viven de las ayudas. Pero hay otros que no, que les cuesta. Y cuando enfrentamos pasajes como estos, encontramos que es de sabios pedir ayuda. Que hay una parte de la iglesia que está dispuesta a llorar contigo. Hay una parte de la iglesia que está dispuesta a que tú puedas pasar tu momento difícil acompañado y no solo. La iglesia preocupándose por la iglesia. Y dice la Biblia que había una mujer ahí en Jope llamada Tabita, o Dorcas, como lo quieras decir. Tabita es en arameo, Dorcas en griego, que muere. ¿Qué dato nos da la Biblia de Dorcas? Lo acabamos de leer. ¿Alguno puede decirme qué datos da la Biblia? ¿Alguno se recuerda ahí? Léete si quiere Hechos capítulo 9, versículo 36. ¿Qué datos? Lo acabamos de leer. Que abundaban buenas obras, ¿verdad? Era buena creyente, abundaban limosnas. No es lo mismo buenas obras que limosnas. La Biblia dice abundaban buenas obras, abundaban limosnas. ¿Qué era qué? Discípula. Es la única vez en toda la Biblia que vas a encontrar esta palabra. Discípula. Siempre hablan femenino, siempre hablan en masculino. Discípulo. Cantidad de veces vas a encontrar esa palabra. Pero discípula en femenino, una sola vez, que es denominada Dorcas, Tabita. Esto nos habla de la importancia de esta creyente. Esto nos habla de que era una creyente fuerte en el Señor. La iglesia la quería mucho. No era una más, aunque no hay nadie más importante que otros, pero esta Tabita, esta Dorcas, no era una más. Era una persona importante que abundaba en limosnas, abundaba para buenas obras. Era una verdadera discípula. Pero aún con toda esa buena presentación que la Biblia da de esta mujer, aún así, la Biblia dice que le llegó una enfermedad a su vida y que murió. En el versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Lo más probable, yo siempre digo que lo que la Biblia no dice usted no lo invente, pero lo más probable, por los hechos que van a pasar ahora a continuación, es que Dorcas no estaba en edad de morir. Lo más probable es que Dorcas no fuera una ancianita de 90, 100 años o lo que quiera que sea, que ya estuviese ya pronta para irse con el Señor, sino que hubiese muerto antes de tener una edad necesaria para morir. Por eso, porque si hubiera tenido la edad necesaria, si hubiera sido una anciana, bueno, pues Dorcas se murió, la enterramos y ya está, porque hay que armar todo este jaleo, porque hay que armar todo esto, de ir a avisar a Pedro, de que unos vengan, otros hagan. O sea, estos datos nos indican que seguramente Dorcas no era anciana todavía, no estaba en edad de morir. Hay un dicho, no sé si aquí en Bruselas se dice, en España sobre todo en los funerales se suele decir algo, dice: siempre se van los mejores. Siempre se suele decir eso, ¿verdad? Alguien dijo que si quieres halagos, muérete. Si quieres que hablen bien de ti, lo único que tienes que hacer es morirte. Cuando te mueras, si seas un bandido, siempre van a decir: ay, qué bueno, que siempre se van los mejores. Los mejores, pero sí, menos mal que el Señor lo llamó ya a este. Pero a veces parece que siempre se van los mejores. Oye, yo no sé si es cierto, pero hay un texto en la Biblia, el Señor trató conmigo desde hace 2 semanas y quiero compartírtelo. Está en Isaías capítulo 57 y versículo 1, dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. La semana pasada, no, la anterior, desde el domingo, me doy de frente con este texto. Y me doy cuenta que el Señor quiere llamar mi atención. Yo por alguna razón he entendido que cuando el Señor me habla de cosas así, yo digo: hay muerte. Y empiezo a mirar a la gente de la iglesia y digo: a ver, ¿quién es el que tiene peor cara? Y empiezo a mirar alrededor porque el Señor por alguna razón me está hablando de la muerte. Algo sucede. Vamos ahora. Pero fíjense, cuando me voy a la Nueva Traducción Viviente, es increíble cómo traduce esta traducción el versículo. Dice: la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora,
pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de justicia descansarán en paz cuando muera. Muchas veces los justos mueren antes de tiempo y no nos hacemos esa pregunta: ¿por qué esta persona ha muerto si no era su momento? Bueno, puede ser, no estoy diciendo que sea, puede ser. Hay una esperanza en este versículo que dice que Dios se lo está llevando para evitarle sufrimiento. Qué esperanza tan bonita, ¿verdad? Para una madre que ha perdido una hija, para una persona que ha perdido un ser querido antes de tiempo. Qué esperanza tan bonita agarrarse a este versículo y decir: el Señor se lo ha llevado para cubrirle, para guardarle del sufrimiento que viene. Creo que no hay cosa más dolorosa que enterrar a una persona que todavía no estaba en tiempo de morir. Pero aún así entendemos con versículos como estos que Dios está al control de todo. Siempre Dios está al control. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no nos gustan, que no compartimos incluso, pero a la larga nos queda solamente decir: Dios tiene el control de todo. Mientras unos aceptaron la realidad, otros actuaron para cambiarla. La Biblia dice en el versículo 37 de Hechos capítulo 9: y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, unos 16 kilómetros, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir. No tardes en venir a nosotros. Mira, mientras otros estaban velando a Dorcas, miren esto qué hermoso, mientras otros habían lavado el cuerpo de Dorcas, habían aceptado esta situación, la Biblia dice que otros corrieron 16 kilómetros a encontrarse con Pedro para decir: no tardes en venir. No te estoy invitando a que vengas a predicar un funeral, sino que te estoy invitando a que vengas a hacer un milagro. Hay parte de la iglesia que acepta las circunstancias como le vienen, lavan las circunstancias difíciles, entierran las circunstancias difíciles, y hay otros que luchamos para cambiar la realidad. Encontramos que hay parte de la Biblia, parte de la iglesia que acepta lo que viene. Bueno, si esto es lo que me toca vivir. Bueno, pues si esto es lo que Dios quiere. No, a lo mejor no es lo que Dios quiere. Es lo que la vida te está presentando, pero tienes que luchar por un milagro. Tienes que correr, tienes que caminar, tienes que ir en busca de un milagro, como hicieron estos 2 personajes para ir a buscar a Pedro. Cuando Pedro se entera de lo sucedido, la Biblia dice que enseguida va donde está Dorcas. Pedro no dice cosas como: mira, chicos, búsquense la vida. ¿A mí qué me dicen ahora? Yo estoy aquí en Lida, yo estoy contento, estoy en medio de un avivamiento. No sean aguafiestas, y yo no voy a ir ahora para allá. Ustedes ya son mayorcitos, son maduros en el Señor. Oren ustedes, entierren a esa pobre mujer ya, déjenme en paz. En ningún caso Pedro hace eso, sino que la Biblia dice en el versículo 39: levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Pedro inmediatamente se levantó y fue. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que actúa, una iglesia activa, una iglesia que dice: vamos a orar por esto, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Pedro no fue invitado a Jope a predicar en un funeral, sino a hacer un milagro. ¿Sabes qué aprendo yo de la iglesia primitiva? ¿Sabes qué aprendo yo de esta iglesia que Dios fundó? Que era una iglesia sin celos y sin envidias. Por lo menos hasta este punto de la historia. Más adelante ya se meterán los celos, las envidias, todas las tonterías y todas las basuras que hay ahora mismo dentro, ¿verdad? Pero para este entonces, la iglesia primitiva era tan poderosa porque no tenía ni celos ni envidias. El milagro de Eneas, recuerda que antes te hablé de Eneas, fue tan notorio que toda la gente se convirtió en Lida, toda la gente se convirtió en Sarón, incluso hasta Jope llegó esa noticia. Y como los de Jope escucharon eso, los de Jope sabían que Dios estaba usando a Pedro en milagros, decidieron ir en busca de Pedro. Hoy en día, Dorcas no hubiera resucitado. ¿Por qué no hubiera resucitado? Porque los de Jope hubieran dicho: no avises a Pedro. No, nosotros aquí tenemos hombres de Dios también que oren. Nosotros aquí, por la envidia. No sé por qué no soportamos que Dios use a otra persona. No sé por qué a nosotros nos corroe que Dios esté levantando a otra persona. No sé por qué sentimos celos, envidias cuando vemos un ministerio que Dios empieza a levantar. En vez de decir: gloria a Dios que Dios está usando a Pedro, decimos: algo estará haciendo Pedro. Algo tiene ese hombre. No, aquí no se ve, a lo mejor estoy hablando y aquí en Bruselas no pasa. Eso en Canarias. Eso. Algo está haciendo Manolo. Lo tienen crucificado allí. Todos, un crucificado.
La iglesia primitiva sabía reconocer los dones, sabía reconocer los talentos de las personas. No había celos. Por eso la Biblia puede presentar una buena presentación de Dorcas. Ella era buena, ella abundaba en buenas obras, abundaba en limosna. Fíjate, era buena discípula. Y luego cuando hablan de Pedro, no, llámalo porque él, Dios lo está usando en milagro. Ellos sabían reconocer los dones. Mira, no hay nada más hermoso que entre nosotros sepamos reconocer los talentos que Dios nos ha dado. No hay nada más hermoso que decir, oye, gloria a Dios que Dios usa en la alabanza domingo. ¿Por qué tengo que intentar destacar yo en algo que primero Dios no me ha dado el don de cantar, ni de ministrar con música, ni nada? Si tenemos aquí a Domingo, tenemos aquí a Humberto, tenemos aquí a buenos músicos. Pero hoy en día todos queremos el protagonismo. Qué lindo es ver cómo unas personas destacan las virtudes de otros dentro de la iglesia. La iglesia reconocía la gran labor de Dorcas. La iglesia reconocía cómo Dios estaba usando a Pedro en los milagros. La Biblia dice en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, os ruego, dice Pablo, por favor te pido, dice Pablo, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros, que reconozcas a los que os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y termina el versículo diciendo, tened paz entre vosotros. Os ruego que os reconozcáis los unos a los otros para así tener paz, dice Pablo. Cuando nosotros sabemos reconocer los dones, los talentos que entre nosotros hay, la iglesia puede tener paz. Muchas veces la falta de paz entre los hermanos, entre las iglesias, es porque no nos queremos reconocer los unos a los otros. Nos tenemos celos, nos tenemos envidia, porque no estamos dispuestos que Dios está usando más a él que a mí. No estoy dispuesto a reconocer que Dios está levantando más a ella que a mí. Yo, por ejemplo, siempre, bueno, lo he tenido claro porque no me ha quedado otra más remedio que tener claro esto. Por ejemplo, Dios usa muchísimo más a mi mujer que a mí en el tema cuando vamos a orar, cuando vamos a ministrar. Yo sé que en ese momento yo me tengo que echar a un lado para que Dios pueda usar a mi mujer en ese área. Pero eso a mí, gracias a Dios, nunca me ha dado celo. Yo no me voy a poner aquí, ay Dios, ¿y por qué a mi mujer la usas así y a mí no? Bueno, porque a ti te usó en otra cosa o a ti no te quiero usar. Y punto, pelota. El Señor a través de mi mujer puede conseguir lo que yo no puedo conseguir en años con un tiempito de oración, con un tiempito de administración. Ella tiene algo que yo no tengo. O que yo no me dejo usar, no lo sé, no me digas cómo es, pero gracias a Dios yo lo reconozco. Y hay que reconocer eso. Tú imagínate que yo quisiera tener solo el protagonismo. No, Damaris, tú te callas. Yo predico, yo ministro, yo hago, yo toco, yo... No. Reconózcanse los unos a los otros. Dice el versículo 39 que levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Cuando Pedro llega al lugar, se encuentra con cantidad de viudas llorando, que lo que hacían era mostrarle las túnicas, mostrarle todo lo que Dorcas, aquella mujer que ha fallecido, le estaban mostrando todas sus buenas obras, todas las túnicas, todas las mantas, todo lo que ella hacía, todos los vestidos, porque a Dorcas se le estaba recordando por sus buenas obras. ¿Cómo crees que se te recordará a ti el día que te toque partir de aquí? Aparte de las buenas palabras que se dirán en tu funeral, lógicamente, sí, siempre se van los mejores. Sí, y te lloraremos 1, 2, 3 días. Pero dentro de un año, ¿cómo se te recordará a ti? ¿Qué túnicas se pueden sacar y mostrar de ti? ¿Qué buenas obras? ¿Hay buenas obras? Qué triste es pasar por esta vida sin pena ni gloria, ¿verdad? Que no haya ni una túnica que mostrar nuestra. Que muramos y que lo único que sea unas lágrimas en el funeral y ya. ¿Qué túnicas se pueden mostrar de ti? ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro cuando llegó al lugar? Pedro llega, dice que lo rodean todas las viudas, todas las personas. Mira lo que hacía Dorcas, era buena gente porque nos hacía vestido, nos hacía túnica. ¿Y qué hace Pedro? Antes hace algo, Domingo. Antes de ponerse de rodillas hace algo. ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿Están pendientes ustedes de la lectura? ¿Sí? ¿Qué hace? Hechos capítulo 9, versículo 40, dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró.
Pedro llega a una casa que está de luto, a un lugar donde hay un montón de gente llorando porque se ha perdido una miembro importante de la iglesia, donde un montón de gente le está mostrando túnicas, mantas, vestidos, diciendo, Dorcas era buena gente, y Pedro, en vez de, quizá, pienso yo, de sentir compasión, lo que dice es, todo fuera, márchense de aquí. Imagínense, una casa de luto y llega Pedro, y lo que dice es, va, márchense de aquí, todos fuera. ¿Le suena de algo esta historia? ¿De qué? No, tiene connotaciones, está bien, pero tiene connotaciones diferentes. Antes te hablé de una muchachita que falleció, de la hija de ¿quién? De Jairo. También precisamente le van a buscar a Jesús para decirle, ven, corre, ven, vamos a mi casa. Y entonces en el camino, cuando llega, se encuentra que había un alboroto, todos llorando porque la niña había muerto, ¿verdad? Y estaba, dice que incluso tocando trompeta, bueno, porque así eran los funerales en aquel entonces. ¿Y qué hace Jesús cuando llega? ¡Todo fuera! Y los saca a todos de la habitación. ¡Márchense de aquí! ¡Todo fuera! El Mateo 9:23 dice que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacían alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, tomó la mano de la niña y ella la levantó. Lo que Pedro estaba haciendo, echando a todo el mundo de esa casa, principalmente era imitando a Jesús. No sé si a Pedro quizá le llegó como un pensamiento en ese momento, oye, esta circunstancia es similar a la que vivió nuestro Señor hace tiempo con la hija de Jairo, y yo recuerdo que el Señor hizo esto. Quizá lo que Pedro estaba haciendo era imitar al Señor. ¿A quién estás imitando tú? ¿A quién imitas? Entonces, no, yo no imito a nadie. La Biblia dice que nosotros tenemos que imitar al Señor. La Biblia dice que toda nuestra trayectoria, todo nuestro día a día es con el fin de que crezcamos para que le imitemos, para que seamos más como el Señor. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que el Señor mismo ha constituido a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor ha levantado una iglesia para perfeccionar a los santos, para que vayamos creciendo a la medida del Señor, para que nos parezcamos siempre al Señor. La pregunta es, ¿te pareces cada día más al Señor? Cada día que pasa en tu vida, ¿te asemejas al Señor o cada día estás más alejado del Señor? Hace muchos años atrás mi mujer me hizo una pregunta que me dijo, Alberto, si el Señor tuviese la necesidad de volver a la tierra, por las razones, no vamos a entrar en teología, es una pregunta para niños pero profunda. Si el Señor tuviese que venir otra vez a la tierra, no tiene tiempo para hacer todo el proceso como hizo la otra vez, de venir a través del vientre de una mujer, no, tiene prisa, dice. Y por alguna razón te escoge a ti, con esta edad. Y el Señor viene y habita dentro de ti, pero empieza a actuar como Él es, usando tu cuerpo. ¿Alguien notaría la diferencia? Digo, un montón de gente. Dice, entonces hay que cambiar cosas. Si el Señor viniese en este día y tuviese que ocupar tu cuerpo y empezase a vivir en esta tierra, ¿la gente notaría la diferencia? Si es que sí, es que entonces hay que cambiar cosas. El Señor ha creado la iglesia para que cada día nos parezcamos más a Él. Y Pedro, como tenía intimidad con el Señor, pues entonces podía imitar al Señor. Pedro echó a todas las personas de allí para imitar al Señor. Alguien dijo, las estadísticas dicen que nosotros somos el producto de las 5 personas con las que más nos juntamos. Tú piensas que eres único, que eres genuino, que eres el centro del mundo, que eres la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Que tú no tienes comparación con nadie. Sin embargo, se dice que tú eres la mezcla, el producto de las 5 personas con las que más te relacionas. Por eso tenemos gestos de papá y de mamá. Y aún pasan los años, aún quizás llevas años sin ver a tu padre o a tu madre y sigues teniendo gestos de ellos. ¿Cuántos tienen gestos de sus padres? Yo, además, cada vez que van cumpliendo años me doy cuenta que soy igual a mi padre. Tengo gestos igual. Nos reíamos, no sé cuándo fue, una vez que estábamos en Tenerife y estaba mi padre y estábamos en un sitio, mi padre y yo haciendo una cola, y entonces mira a Damar y se está riendo y yo, ¿por qué te ríes? Dice, mírate a ti, mírate a tu padre. Y entonces estábamos en la misma posición así.
Digo, Dios, ¿verdad? Entonces, me cambié para decir que no me parezco. Y al rato me mira y dice, mírate otra vez. Éramos iguales. Digo, me estoy convirtiendo en mi padre. Pero porque llevo años con él, ¿verdad? Entonces somos el resultado. Y Pedro pudo imitar al Señor porque pasaba tiempo con el Señor. Y tenía intimidad con el Señor. Pero también echó a todos de ahí de la habitación porque Pedro sabía que para que obrase un milagro, y atentos a esto, él tenía que tener intimidad con Dios. Pedro no se quedó en esa habitación a solas porque sí, por gusto, para echarse una siesta, porque venía cansado de caminar tantos kilómetros. Pedro se quedó a solas porque sabía que para que Dios pueda obrar, alguien tiene que tener intimidad con Dios. La Biblia dice en Hechos 9:40 que entonces, sacando a todos, Pedro lo que hizo fue ponerse de rodillas y oró. Y la Biblia enseña que si nosotros queremos que Dios nos use públicamente, tiene que haber algo primero, que es intimidad en el secreto, ¿verdad? ¿O no dice la Biblia en Mateo capítulo 6? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora allí en lo secreto, porque tu Padre que está en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Hay muchas personas que quieren recompensa pública, pero no quieren pasar tiempo en el secreto. Y Pedro dice, no, yo conozco un principio. Y el principio espiritual dice que me tengo que quedar a solas con Dios, tengo que tener intimidad con Dios para que Dios pueda hacer algo en lo público. Lo más importante de un cristiano es su tiempo de intimidad con el Padre. Pregúntate en esta tarde, ¿cómo está tu relación con Dios? Esta es la pregunta más interesante o más importante que se te puede hacer en tu vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? No te estoy hablando de cómo está tu relación con la iglesia, cómo está tu relación con los hermanos. No te estoy preguntando si vienes y sirves, si eres el primero que llegas y el último que te vas. No estoy diciendo que... No, estoy diciendo tú y la intimidad con Dios. Porque a veces las muchas ocupaciones te puede llevar a descuidar. Y te lo dice una persona que prácticamente no tiene un segundo libre. Las muchas ocupaciones te pueden impedir buscar a Dios en el secreto. Es que tengo que hacer, es que tengo que ir, es que tengo que no sé cuánto, es que tengo. Bueno, está bien, pero ¿y el secreto cómo lo tienes? ¿Y tu aposento, esa puerta cerrada, cómo está? No sé por qué Dios grabó en mi mente una imagen de hace 10 años. Hicimos como una obra de Navidad en la iglesia. Y hicimos como si fuera una familia que se apartó del Señor, que estaba viviendo su vida apartado del Señor, pero por alguna razón su hijo toma unas malas decisiones. Entonces, claro, los padres, entonces sí van corriendo al pastor a buscar ayuda, ¿no? Es que mi hijo. Entonces el pastor lo que les dijo es, bueno, busquen de Dios. Miren a ver qué les dice Dios en su palabra. Y en esa obra hacíamos que la mujer, la madre, iba corriendo a la Biblia para leerla. Y no sé por qué esa imagen la tengo aquí grabada como si fuera hace 3 segundos, donde esa mujer, me acuerdo, se llama Inés, cogió la Biblia, la habíamos llenado de polvos talco. ¿Tú te acuerdas de esa imagen? La había llenado, de gofio, ¿verdad? Ni siquiera polvos talco, de gofio. Más canario no se puede ser. La llenó de gofio. Y entonces cuando cogió la Biblia, esta mujer hace... y la sopla y claro, un montón de gofio salió, ¿no? Como representando el polvo, el tiempo que hacía que no se cogía esa Biblia, el tiempo que estaba abandonada esa Biblia. Y por alguna razón esa imagen se me ha quedado grabada en la cabeza y digo, ¿cuánta gente tendrá sus Biblias así? Sin leer. Y más ahora que hay tecnología. Y no, es que la tengo en el móvil. Pues mira, si físicamente no la tocas, imagínate en el móvil. ¿Cuántos han puesto a leerle el móvil y leer la Biblia en el móvil y cuando se dan cuenta están en el Instagram, están en el Facebook, están whatsappeando? Ah, ¿solo me pasa a mí? Ah, bueno, pues yo muchas veces voy a leer la Biblia, cuando me doy cuenta estoy así, dándole me gusta a una foto de no sé quién, comentando un estado. Suele pasar. Yo no estoy en contra de las tecnologías, yo tengo tecnología, las uso, pero qué bonito es tener una Biblia aquí, ¿verdad? De papel. El olor a libro, el poder subrayar, el pintorrear, el disfrutar. Es mi punto de vista. Ojo, no estoy diciendo, no, tú tienes una Biblia en el móvil, te vas al infierno. Yo no estoy diciendo boberías de esas. Pero yo soy partidario de tener mi Biblia. ¿Tú quieres hacerme un buen regalo? Mi mujer sabe que en mi cumpleaños y en Navidades, mi regalo, ¿cuál es? Un libro y una Biblia. Porque yo lo disfruto. Y luego tengo aplicaciones, todas las que quieras también. En el móvil, en los ordenadores, lo que sea. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está?
Empezamos hace poco un reto, empezamos hace una semana nada más, para leer este mes de diciembre todas las cartas de Pablo, todos los escritos, que son 87 capítulos. Y mi mujer me dice, hace 3-4 días, pone una encuesta ahí en el grupo de WhatsApp para ver cómo van. Y pongo una pregunta: ¿cómo vas con la lectura? Llevamos 4 días de lectura, ¿eh? ¿Cómo vas con la lectura de la carta? Y puse bien, mal, fatal. Cantidad de gente que puso fatal. Yo pues llevamos 4 días. Ya estamos leyendo 3 capítulos al día, mi hijo. 3 capítulos al día nada más. Eso te lo lees mientras te duchas, por no decir otra cosa. Mientras estás ahí te lo puedes leer, que son 5 minutos de tu vida y ya vas atrasado. O sea, es que dentro de una semana, si te pregunto, no, ya te quedaste ya. ¿Cómo está tu relación con Dios? En Hechos capítulo 9, versículo 40 dice que entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Me encanta esto porque encuentro que Pedro, a pesar de que estaba siendo muy usado por Dios, a pesar de que era, permíteme esta expresión que no es la correcta, pero para que nos entendamos, a pesar de que era el hombre del momento, el ungido del momento, él mantuvo su condición de humildad. Él no llegó ahí, quítense que ya llegué, Dorcas, levántate. No. Él dice que se puso de rodillas, se humilló delante de su Dios. Él reconoció, igual que con Eneas, recuerda cómo oró Pedro por Eneas. Eneas, no soy yo, Jesucristo te sana. Vemos aquí otro acto de humildad, vemos que Pedro se queda sola y se postra delante del Señor, reconociendo que solo Dios podría resucitar a esa mujer. Porque cuanto más cerca estamos de Dios, más humildes tenemos que ser. No sé por qué hoy en día pasa lo contrario. Cuanto más tiempo llevamos en el Señor, más arrogantes nos volvemos. Más importantes parece que nos volvemos. Y cuando vas a la Biblia te das cuenta que es todo lo contrario. Cuando vas a la Biblia te das cuenta que cuanto más crecía Pablo, él decía, soy un miserable, estoy vendido al pecado, como te decía antes. Y encontramos a Pedro, que era el hombre del momento, postrado a los pies del Señor siempre. Es como la parábola del trigo y la cizaña. ¿Han escuchado esa parábola, verdad? Cuando los discípulos, creo recordar, que le dicen al Señor, Señor, déjanos arrancar a esta gente. Y él les cuenta la parábola como diciendo, no arranques a la cizaña, porque la cizaña y el trigo son iguales. Y si tú vas a arrancar la cizaña, lo más seguro es que te lleves también parte del trigo, parte del buen grano. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que siempre vamos a estar así? No, va a llegar un momento en que va a haber la diferencia, se va a notar la diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿Sabes cuál es la diferencia? Porque el trigo, como va a dar fruto, va a dar grano, el peso va a ser que se encorve, que se doble. Mientras la cizaña, como no tiene fruto ninguno, solo tiene apariencia, sigue recto para arriba, orgulloso, implacable. ¿Pero qué hace la cizaña? ¿Qué hace el trigo? Se postra delante de su Dios. Cuanto más tiempo llevemos, más encorvados tenemos que estar delante de nuestro Señor. Más humildad tiene que haber en nosotros. Así que la Biblia dice cómo Pedro oró al Padre, acto seguido, la Biblia dice que la que estaba muerta había resucitado. Y en Hechos capítulo 9, versículo 41, dice que él, miren ¿tienes el versículo ahí? Miren este versículo. Y él, Pedro, dándole la mano a Tobita, a Dorcas, la levantó y entonces, quédate con esa palabra que te la voy a explicar, entonces, llamando a los santos, a los que previamente había echado, recuerda que Pedro llegó todo fuera, ahora dice que entonces, llamándoles de nuevo y a las viudas, la presentó viva. A mí me llama muchísimo la atención esta palabra entonces. Porque recordemos que Pedro había sacado a todos de la habitación para obrar el milagro, y una vez ocurre, entonces y solo entonces es que la presenta viva delante de los demás. Sin duda alguna la intención de Pedro está claro que fue, quedarse a solas con Dios para clamar por Dorcas. Pero esta es una opinión mía personal. No busques un texto bíblico para esto ahora. Sé que no has venido a escuchar opiniones personales, lo sé, pero quiero decirte esto nada más. No busques versículos que digan esto, porque no lo hay, es una opinión mía. Es como cuando Pablo dice, ahora hablo yo. Bueno, pues ahora me toca a mí hablar. Creo que Pedro hizo esto también para guardar un poco el testimonio de Dorcas. Yo estoy totalmente en contra de esos vídeos que se suben, por ejemplo, a las redes, cuando hay una liberación, cuando hay una sanidad, hay una persona revolcándose en el suelo y hay, no sé, y esto, y se publica, y yo digo, ¿y dónde queda el respeto a esa persona? El otro día estaba viendo un vídeo, que no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, es mi opinión, no tienes por qué compartirla, no tienes por qué estar de acuerdo, donde un hombre, que Dios lo usa,
Les estaba diciendo, levantó a una muchacha en pleno culto y le dijo: tú porque estás practicando la prostitución, Dios te va a levantar, Dios no sé qué, y maravilloso. Y qué necesidad hay de exhibir a esta mujer así públicamente. Qué vergüenza, ¿no? Otra que fue a orar por ella y se cayó al suelo y empieza a dar vueltas y se le ve absolutamente todo. Y claro, ahí va Lugier corriendo y le pone una mantita por arriba, sí, pero es que se acaba de manifestar aquí públicamente, acaba de suceder cosas y vamos a guardar el testimonio de la gente. Vamos ahí, entonces cuando Dios haga la obra, entonces la presentamos viva delante de la gente. Yo creo en el testimonio de las personas. Yo creo en que hay que guardar una compostura. Yo creo en que hay cosas que no se tienen que decir. ¿Por qué? Porque en la iglesia habemos mucha gente buena, pero también hay otros que van a decir: esa prostituta, yo no vengo más aquí. O van a empezar a chanchullear, van a empezar a decir: mira, que él se está manifestando, ese tiene demonio, o cosas semejantes. Yo creo que uno tiene que guardar la intimidad y el respeto por las personas, porque por desgracia muchas veces el poder de Dios se ha convertido, perdóname lo que te voy a decir, en un verdadero circo. Gente que va a los cultos ya simplemente a grabar, a ver qué pasa. Y hemos convertido algo tan maravilloso, tan hermoso, tan precioso y tan poderoso como el poder de Dios en un circo. Hemos convertido cosas tan preciosas como una liberación, tan preciosas como una sanidad, tan preciosas como una administración, en un circo. Yo soy el primero que me gusta subir cosas a las redes, pero tú has visto que la alabanza, una administración en cuanto acaba la palabra, yo apago, porque y si Dios quiere hacer algo maravilloso, ¿por qué la gente tiene que saber lo que Dios está haciendo contigo? Vamos a guardar una intimidad de la iglesia. Yo creo que el poder de Dios no es ningún espectáculo, no es ningún circo. Tenemos que respetar a las personas. Vuelvo y repito, es una opinión personal. Y en Hechos capítulo 9, versículo 42 dice que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Ya con esto voy a terminar ahora. Mientras que el milagro de Eneas, cuando se hizo notorio, dice la Biblia que se convirtió toda la ciudad, toda Lida, toda Sarón, se convirtió toda la ciudad. Sin embargo, encontramos que aquí en Jope fueron muchos los que se convirtieron. Bueno, no fueron todos, pero fueron muchos. Gloria a Dios que el milagro trajo a mucha gente, maravilloso. Está muy bien que la gente crea por milagros, está muy bien que la gente acepte al Señor porque vieron un milagro. Pero yo creo que una verdadera conversión va más allá. Una verdadera conversión a Dios es cuando tienes un encuentro con Jesús. La gente que cree en Jesús por los milagros que ven, dejarán de creer en Jesús cuando no ocurran los milagros. Y está bien, los milagros pueden motivarnos, pueden alentarnos, pueden empujarnos, pueden emocionarnos, está bien, pero entendamos que de milagros no se vive. Cuando ocurre un milagro hay gente emocionada, las emociones, ¿verdad? ¡Ah, gloria! Y llora, oh, el Señor la tocó. No, está emocionado, simplemente está emocionada, o el Señor la tocó, vete tú a saber. Pero nosotros tenemos que entender que cuando ocurren milagros, la iglesia tiene que saber trabajar. Y los milagros los usamos de puente, para llevar a la gente a un encuentro con el Señor. En los años 70, yo no lo viví, 80, 90, antiguamente lo que había era mucha campaña evangelística, ¿verdad? Sobre todo en países como el tuyo, Dios mío, esas campañas que hacía, por ejemplo, Gigi Ávila, que hacía el gran Billy Graham también en países más bien americanos que latinos. Campañas donde a lo mejor una persona llenaba un estadio de gente y a la hora del llamado de salvación, pues ahí se entregaban miles de personas. Bueno, pero ¿y cuánta de esa gente queda hoy en día? Claro, la gente se convertía al Señor porque veía el milagro y se emocionaban. Pero si después la iglesia no hacía el trabajo de trabajar con esas personas, de discipular, ahí no ocurría nada. Y la Biblia da un dato que quizás es innecesario para algunos, pero que es muy importante e interesante para otros. No te vayas, Humberto, porque ya vamos a tocar. Ya se me fue ya. La Biblia da un dato que tú dices, bueno, un dato que no entiendo por qué está ahí, pero es muy importante que entiendas esto. El último versículo dice que aconteció, el versículo 43. Léelo si tienes tu Biblia ahí. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Por qué dice la Biblia esto? Van a aprender algo tan hermoso. ¿Por qué dice la Biblia que Pedro se quedó en casa de un cierto hombre llamado Simón y aparte dice que era curtidor? Porque
Imagínate quitar ese dato de que era curtidor. No cambia nada el mensaje. Se queda en Jope, pues lo mismo se queda en Jope que puede volver a Lida, que se vaya a Jerusalén ya. Y ahí hiciste lo que tenías que hacer, Pedro. Mándate a mudar ya para allá, hombre. ¿Qué haces aquí ahora? O bueno, te quedaste en Jope, vale, maravilloso, en casa de un hombre llamado Simón. Venga, vale, pero ¿y para qué me dices que era curtidor? Porque la Biblia da ese dato. Un curtidor era una persona que se dedicaba a curtir, a trabajar las pieles de los animales, ¿verdad? Los curtidores eran personas consideradas por el pueblo judío como personas totalmente impuras, porque estaban trabajando siempre con cosas muertas. Sin embargo, si puedes tocar ahí un poquito ya, por favor. Sin embargo, a pesar de que para el pueblo judío los curtidores eran personas impuras, recuerda que un judío no podía tener contacto alguno con lo muerto, aún así dice la Biblia que Pedro se queda muchos días en casa de un tal Simón, curtidor. Y quizá esta información no tendría mucho sentido, no entiendo por qué Dios pone eso ahí, dirías tú, si no nos enfrentásemos justo después al capítulo 10. Es como una introducción a lo que viene. Es como que el último versículo del capítulo 9 es una lanza, es una flecha, es una saeta, como diría la Biblia, para llevarnos al capítulo más poderoso que habla sobre la evangelización a los gentiles, que es el capítulo 10. Esto también sucede, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, cuando Pablo está hablando de los dones y termina el capítulo diciendo, sí, está bien lo de los dones, anhelar los mejores dones, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Y uno dice, vale, Pablo, ¿y por qué terminas aquí el capítulo? ¿Y cuál es ese camino aún más excelente? Bueno, para eso te tienes que leer el capítulo 13. ¿Qué habla 1 Corintios capítulo 13? ¿De qué habla? Del amor. ¿Cuál es el camino aún más excelente? El amor. Y Pedro aquí lo que está diciendo, o la Biblia aquí lo que está haciendo es como haciendo un prefacio, está adentrándonos a lo que viene. El capítulo 10 es uno de los capítulos más poderosos. Abre tu corazón para lo que vamos a recibir. Es el capítulo más poderoso que hay en cuanto al evangelismo, porque es la primera vez que el evangelio va a llegar a personas como tú y como yo. Hasta este momento, toda la audiencia de las predicaciones de Pedro eran judíos. Todos eran judíos. Pero en el capítulo 10 vamos a encontrar que por primera vez Pedro se pone frente a lo que la Biblia conoce como gentiles. ¿Qué es un gentil? Alguien que no es un judío, una persona como tú y una persona como yo. Los judíos eran herméticos, eran y son herméticos, cerrados. No aceptan compartir con los que no son creyentes, con los que no son judíos. Recordemos incluso el trato que le dan los judíos a los gentiles. Se les trataba de perros, literalmente. Una ocasión, una mujer sirofenicia, dice la Biblia, que se acerca al Señor para pedirle ayuda por su hija. Mi hija está gravemente atormentada, por favor, haz algo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? No está bien coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La mujer no se ofendió, ni en ningún momento el Señor le está llamando perrilla a esta mujer. Olvídense de eso. Pero era el trato que los judíos le daban a los gentiles. De hecho, cuando Pedro, si algún día Dios nos permite volver y hablamos del capítulo 10, te vas a dar cuenta que cuando Pedro se presenta a esa audiencia de gentiles, en una casa donde dice que ahí vivía un tal Cornelio y hay cantidad de personas, todos gentiles. ¿Tú sabes cómo comienza la predicación de Pedro? De Pedro. ¿Sabes cómo comienza? ¿Cómo es? Pedro dice literal, bueno, vamos a leerlo literal, dice el versículo 28 de Hechos capítulo 10, y les dijo, vosotros sabéis. Esta es la primera palabra que Pedro dirige a un gentil en una predicación. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sabes lo que significa abominable? ¿Me permiten decírtelo? Asqueroso. Abominable es detestable, es asqueroso. Pedro estaba diciendo, ¿ustedes saben qué asquerosidad para mí estar frente a ustedes? ¿Tú te imaginas que yo llegue aquí y ustedes han venido con todo su corazón, con toda su idea de recibir algo de Dios, y que el predicador diga, ¿ustedes saben lo lamentable que es para mí estar frente a ustedes? Lo repugnante que es para mí hablarle a gente como ustedes. Porque era el concepto del judío con el gentil, era repugnante.
Era algo malísimo. Entonces, con la estadía de Pedro en casa del curtidor, de este hombre que era impuro, ya Dios estaba preparando el corazón de Pedro. Él estaba diciendo, mira, quédate aquí. Y mientras tú estabas compartiendo el testimonio, Adriana, bueno, nos lo contabas antes en la intimidad, tampoco voy a revelar nada así, pero de cómo el Señor te preparó para lo que vino. Porque el Señor siempre nos va preparando poco a poco. Si vamos a enfrentar algo grande, siempre nos va a dejar primero seguramente en casa de un tal curtidor. El Señor nos va preparando poco a poco. Te dije antes que 2 semanas atrás el Señor me habló de ¿qué? De muerte. Y yo estaba mirando a la iglesia diciendo, ¿y quién es el que se va con el Señor? Incluso un miércoles, ese miércoles en el culto de estudio que tenemos, hablé de ese versículo porque el Señor me habló fuertemente diciendo eso, diciendo lo otro. Digo, alguien ya está echado de aquí, alguien ya cumplió su propósito. Alguien ya está a los minutos de descuento. El viernes cuando me llama y me dice, mira, tu abuela falleció, tuvimos que salir corriendo para Madrid al funeral. Pero justamente cuando yo recibo la noticia me doy cuenta cómo el Señor ya me iba preparando. 2 semanas atrás. Uno llora porque, bueno, qué pena, ¿no? Pero ya tenía 104 años la mujer y ¿qué vas a hacer? Ya vivió lo que tenía que vivir, ¿no? Pero me refiero que qué lindo es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios, que nos prepara poco a poco para lo que ha de venir. Dios nos prepara siempre poco a poco. Porque cuando Dios, por ejemplo, quiere hacer algo grande con Abraham, la primera toma de contacto que tiene, ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1, le dice, el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Pero dónde? Tú camina, Abraham. Camina, que poco a poco yo te iré diciendo a dónde vamos a caminar juntos. Tú comienza a caminar, que poco a poco yo te diré a la tierra. Y le va abriendo poco a poco el velo, como hace con todos nosotros, nos va abriendo poco a poco el velo de nuestro futuro, le va descubriendo su propósito gradualmente. Porque no nos olvidemos cuál era el propósito de Dios. Y hasta aquí tú vas a decir, ¿y por qué la predicación de esta mañana, la de ahora? ¿Y pero por qué tanto que si Eneas, que si Dorcas? ¿Cuál era el propósito de Dios? En Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús, antes de ascender a los cielos, la Biblia dice que Jesús muere, resucita al tercer día y pasa 40 días en la tierra con los discípulos. Y justamente antes de ascender a los cielos, los discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo vas a